Una disculpa, me quedé sin batería y aquí estamos nuevamente en la grabación para terminar esta personalidad del miedo conocido. Nos quedamos en Mimulus, estábamos hablando de la hipocondria, ese tema está en el video anterior y vamos a seguir con las verbalizaciones. Son también para personas que están buscando protección, que es mucho de personalidades sumisas, que también la persona sumisa está dentro de otros medicamentos de flores de Bach, pero como rasgo principal es miedo, es lo principal, ¿sí? Tiene miedo, una personalidad que necesita protección, ya puede ser por sumisión, ya puede ser por miedo a la gente, por timidez, por mil cosas. Eso se investiga en consulta. Por eso es que no solamente sería una flor la que se daría, sino se daría un componente de una fórmula para que nos resuelva una situación compleja del paciente. Bueno, entonces ese es otro de los rasgos, los que buscan protección. También para bebés que ni bien se despiertan, lloran sin razón aparente y demuestran con esta forma lo difícil que les resulta entrar en este mundo, como les decía y les hablaba hace un momento, que es ese asunto de la vida, de estar aquí, de haberme sacado de un lugar seguro, de la bolsita de mamá, a estar en un mundo que no conozco. Entonces lloran así desgarradamente. Eh, se refiere a un miedo, ¿no? Miedo a estar en este mundo. Mimulus ayuda a superar el miedo del recién nacido. Es un miedo arquetípico, no es ni siquiera nos va a decir que tiene miedo, ¿no? Pero bueno, nosotros lo suponemos, porque de estar en un lugar tranquilo pasa a estar ya de manera independiente, le cortaron el cordón umbilical y sigue con su vida él solo. ¿Sí? Depende de mamá todavía, pero ya no está dentro. Entonces, de eso se tiene miedo también. Al nacimiento y a la muerte. Hay personas, ya hablamos del nacimiento, ahora hay personas que tienen miedo a la muerte. También el miedo a morir. Hay mil maneras. En personas homeopáticas vemos mil formas de morir y muchas personas o lo buscan o en este caso le tienen miedo a morir, porque ¿qué hay más allá de la muerte? Ojo, el miedo a la muerte es un miedo conocido. El miedo a lo que van a encontrar después de que mueran es un miedo desconocido. Es como el miedo a la oscuridad y el miedo a lo que está dentro de la oscuridad. Es muy diferente. Son dos cosas diferentes. Uno es miedo conocido y otro es miedo desconocido. Los miedos desconocidos los vamos a ver en un momentito más. Ok, entonces ese es el miedo a la muerte. Hay personas que tienen miedo de morir por X razón, ya sea por que tienen miedo al dolor, porque tienen miedo a dejar de respirar, porque no saben que se van a encontrar, porque, bueno, hasta por predecir la muerte tienen miedo. Son cosas que no se deben de hacer, porque ¿para qué vivir angustiados? Hay que aprender a vivir el hoy. Eso es un reto. No toda la gente que conocemos saben vivir el día de hoy, porque todos vivimos o en el pasado o angustiados por el futuro, que después vamos a hablar de esas personalidades. Entonces, el reto es, en el transcurso de todos estos videos que van a ser como clases, esto es parte de un curso diplomado, taller que doy en cuestión de manejo de sentimientos y la terapéutica de flores de Bach, es aprender a vivir el día de hoy. Es un reto, no todo el mundo lo sabemos hacer. A mí me costó mucho trabajo empezarlo a hacer, porque casi siempre estamos viviendo o angustiados por el pasado o con ansiedad por el futuro. Entonces, eso lo vamos a aprender a identificar y hoy, o sea, hoy vamos a aterrizarnos, ¿sí? Vamos a vivir el día de hoy. Por eso no hay que tenerle miedo a la muerte. Vamos a hacer todo lo mejor este día para que eso no suceda. Son tareas prácticas que voy a ir dejando, que tú puedas hacer en tu casa todos los días, ir practicando. Y si me dejas tus comentarios aquí abajo,
le das me gusta y te suscribes, podemos trabajar más en conjunto. Y bueno, conforme vayamos avanzando, vamos a dar tips de cómo ir venciendo de manera conductual. Porque ¿cómo es que tuvimos miedo? Pues porque repetidamente hicimos algo que nos lo provocó. Entonces, ¿cómo lo vamos a quitar? Por medio de algunas tareas que voy a dejar. También las personas que están en mi consulta, bueno, yo les preparo las fórmulas y esas fórmulas les ayuda a hacer este proceso aún más rápido. Pero las que están lejos y que quieran unirse a esta terapéutica, con mucho gusto, yo mando las fórmulas, ya explico la manera en la que podemos trabajar para darles seguimiento, y con mucho gusto los puedo atender de manera a distancia remota. Y a los que estén aquí en mi localidad o quieran venir a mi consulta, con mucho gusto. Es preparar las fórmulas y tomarlas. Son dos cosas, manera conductual y tomarse la fórmula. Porque si no hay un seguimiento, o sea, no vamos a tener resultados. Es bien simple. Somos lo que somos porque durante todos estos años hemos repetido lo mismo durante cada minuto de nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser diferentes? Pues precisamente darle reversa, dejar de hacer lo mismo. Si queremos lograr diferentes resultados, tenemos que hacer diferentes cosas. Una de las cosas que vamos a hacer diferentes es precisamente lo que nos provoca miedo. ¿Te provoca miedo? Ve y hazlo. Depende, no voy a generalizar, ¿sí? Hay de cosas a cosas. Por eso explíquenme por ejemplo, algo que yo estoy poniendo, que lo dije hace un momento, el pánico escénico. Si te da miedo estar enfrente de una cámara, haz un video. Haz un video y empiézate a grabar. Si te da miedo hablar en público, habla delante de tus hermanos, de tus papás, y danos una clase. Y ya posteriormente podrás hablar enfrente del salón de clases, enfrente de tu grupo de trabajo, enfrente de un auditorio, a nivel nacional, a nivel particular, en fin. Lo primero que te da miedo es lo primero que debes hacer. Es el primer paso que tienes que dar. Esa es una tarea de las que dejo para empezar a equilibrar los miedos y convertirlos en valentía. Hay también hay también el miedo a la gente que no conocemos. ¿No se han topado con ese tipo de gente que no va a alguna reunión o no se junta con gente que no conoce? Digo, hay que tener mucho cuidado en estos tiempos, igual en todos los tiempos, desde que el mundo es mundo, con los extraños, hablar con extraños. Una cosa es hablar con extraños y empezarlos a conocer, y otra cosa es ya intimar o hacer cosas ya más arriesgadas, que es en las que debes aprender a cuidarte. Entonces, bueno, pero hay gente que de entrada no sale porque no te conozco. Es que no conozco a nadie, ¿cómo voy a ir a la fiesta? O ¿cómo voy a ir a la comida? Es que no conozco a nadie. Cuando es una comida, una reunión con amigos, que a lo mejor te invitó un amigo, pero los demás no los conoces, hay mucha gente que deja de ir y deja de socializar porque no conoce a los demás. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ve. ¿Cómo se empieza a conocer a alguien que no conoces? Pues conociéndolo, ¿sí? Entablando una conversación, diciendo un hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Eso no pasa nada, o sea, ser amables con el otro y entablar una conversación de un tanto cuanto superficial, y si hay química, si te agrada esa persona, pues conforme vaya avanzando el tiempo, pues esas cosas irán cambiando, o de plano cortas en la relación, ¿sí? Eso es miedo. Entonces, miedo a lo conocido, porque precisamente no conoces a la gente. Entonces, ¿a quién le tengo miedo? A la gente que no conozco. Es una definición. Gente que no conozco me da miedo. ¿Qué es lo que me da miedo de esa gente? Lo que no conozco. Entonces, lo que no conozco forma parte de otro miedo. Es que es lo desconocido. Es lo que vamos a ver en la siguiente personalidad. También forma parte, este medicamento, esta flor, forma parte del desarrollo infantil, en el que ayuda al bebé, niño, puberto, a desarrollar su autoestima, a desarrollar su audacia, su coraje
y a mantener un equilibrio perfecto en su personalidad. Esta que va a formar parte de varias flores, varios medicamentos. ¿Por qué? Porque pues no solamente hay no vamos a encontrar una persona con solamente miedo. Va a ser el miedo más otro conjunto de cosas que vamos a ir viendo. ¿Sí? Está muy interesante poderlas identificar. Por lo pronto ya vamos a identificar lo que es el miedo conocido. También esto sirve para los estudiantes, los que van a presentar examen, que tienen miedo a quedarse en ceros, a quedarse la mente en blanco. ¿Sí les ha pasado que están resolviendo un examen y que de repente se les borró de plano de la mente? Lo que estudiaron un día anterior ya no lo tienen en la mente. O sea, no saben ni de qué les están hablando. Bueno, se prepara una formulita precisamente para este tipo de cosas. Esto es miedo, miedo a fallar, miedo a no saber. ¿Y qué termina pasando? Pues no saben. ¿Por qué? Porque los pensamientos son cosas y las cosas se materializan. Lo que tenemos aquí en la mente es lo que precisamente vamos a materializar. ¿Por qué? Porque no hay pensamiento, no hay realidad, no hay realidad que no haya nacido de un sueño. Y eso es lo que tenemos todos nosotros. Esta mesa, esta silla, estas hojas, estuvo en la mente de alguien. Fue parte del sueño de una persona. Gracias al sueño de esa persona o la locura de esa persona es que ahora nosotros tenemos donde sentarnos, tenemos una mesa, tenemos hojas, tenemos lápices, tenemos plumas, desde que las cosas más sencillas que tenemos ahorita hasta la más compleja, que es la transmisión por internet, y que yo puedo llegar en este momento a muchos lugares y atravesar fronteras. El internet es otro invento de otro loco que se atrevió y que ahorita nos da la oportunidad de conocer a gente de otros países y que podamos ayudarnos a distancia, porque lo importante es mantener esa conexión entre nosotros, saber que somos uno, que lo que te pasa a ti posiblemente me pasó ya a mí, y que podemos dar solución a eso, podemos ayudarnos tan solo con un hola, ¿cómo estás? Te deseo lo mejor, ya empezamos a hacerle el día a otra persona. Bueno, hasta ahorita es todo lo que vamos a ver. Nada más otras cositas más rapidísimo en cuestiones de miedos. De miedos conocidos. Por ejemplo, hay gente que dice, yo no me puedo subir a un elevador, o me ruborizo con facilidad cuando hablo enfrente de la gente, o cuando hablo ante un desconocido. Antes de dejarme inyectar, me tienes que alcanzar. Sí, hay personas que le tienen miedo a las jeringas. ¿Sí? En personalidades homeopáticas hay un medicamento que se llama silicia. Silicia es el que le tiene miedo a inyectarse. Que después vamos a hablar de silicia, ¿sí? Porque también tienen mucho, son muy... le piensan mucho para hacer las cosas. Pueden saberlo todo, pero le piensan y le piensan y le piensan y le piensan. Tienen desconfianza de ellos mismos. Es un miedo, ¿sí? Pero silicia es un medicamento muchísimo más complejo. Eso ya es homeopatía. Esas nos las dejó Hahnemann. Esta nos las dejó el doctor Edward Bach. Ok, trato de no quedarme solo o sola nunca, por ejemplo, que les digan eso. O siempre tengo miedo o nervios de algo. Siempre me da miedo algo, siempre estoy temerosa de algo. ¿Habré dejado prendida la estufa? ¿Sí? Eso ya está dentro de las obsesiones, porque hay personas que tienen que revisar todo otra vez para asegurarse que dejaron todo bien. Y hay otras que de plano se van y nada más, hijo, ¿dejé prendida la estufa o no la dejé prendida? O siempre hay miedo hay miedo de algo, hay nervios de algo, ¿sí? De algo conocido. Si no tuviera un lugar propio donde refugiarme, creo que no podría sobrevivir. Eso, entre muchas otras cosas, se trata Mimulus. ¿Qué es lo que vamos a obtener con esto? A levantar nuestra autoestima, tener coraje, comprensión, valentía, confianza, y hacer de nuestra vida una vida mejor y de este mundo un mundo mejor. Me dio mucho gusto saludarlos. En el siguiente video les explicaré lo que son los miedos desconocidos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Por ahora nos despedimos. Muy buenas noches a todos.